Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les pedimos solamente de favor que puedan compartir el video con aquellas personas que ustedes consideran que pues necesitan, ¿no? Creo que todos necesitamos, pero pues nosotros somos los que decidimos, ¿no? Así que bendiciones, bienvenidos. Bendiciones, muy bienvenidos. Queremos también recordarles que para nosotros es muy grato hacerles saber el valor que tiene la Santa Cena. El valor que tiene la Santa Cena es primeramente por obediencia. El Señor nos dijo hacer esto en memoria de mí. Y la obediencia es el galardón que te va a llevar siempre de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La obediencia a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el hacer la Santa Cena conlleva que tengamos lo necesario para celebrarlo. Número uno, pues el corazón limpio, libre de todo aquello que contamina nuestras propias vidas espirituales. Y segundo, hacerlo porque es algo que a Dios le agrada, nos lo pidió que lo hiciésemos, nos mantiene apartados de aquello que no pertenece al reino de Dios. Y otra de las cosas muy fundamentales, pues obviamente tener el pan y el jugo de uva para celebrar la Santa Cena. Así que tiene un tiempo para en un momento ir y preparar su trozo de pan, su jugo. Y como estaba diciendo mi amada esposa, es compartir con aquellos hermanos. Dice la palabra de Dios que muchos duermen prematuramente y muchos enferman por la vida que se está llevando en la vida cristiana, la vida como el Señor nos mandó a nosotros. Y sí sucede, porque simple y sencillamente muchas veces nuestra actitud es incorrecta para con Dios. No para con nosotros mismos solamente, sino para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera de vivir en la vida espiritual. Ahí en Primera de Juan voy a compartir algo, un versículo bíblico, como siempre lo hacemos, pero más que todo el interés es el practicar juntos la Santa Cena. Hay muchas personas ahorita que están en hospitales, personas que están inundadas en temores, en tristezas, en confusiones, todas esas cosas que no pertenecen a nosotros. Y sin embargo hay manera de vivir sin un estilo de vida que agobie. Ahí en Primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 14. ¿Por qué me gusta hablar de esto a mí? Y yo siempre hago la mención del versículo que utilizo casi en todos los servicios. El punto de partida es que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, tal vez usted diga, yo ya sé eso, sí, pero el punto es saber cómo vivir en el espíritu, cómo madurar, desarrollar, tener un carácter en la vida espiritual y podernos conducir en esta vida. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no anda por fe. El hombre espiritual es el que anda por fe. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si usted vive aquí en el mundo y no ejerce la fe del tipo de fe de Dios, automáticamente usted no va a vivir la vida de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es así como opera en la dimensión del reino de Dios. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy hablaba con un joven muy especial para mí, es un gran hombre de Dios, ama mucho a Dios, y le pregunté, tenemos muy buena relación como hermanos, él tiene mucho respeto hacia mí y yo le tengo mucho aprecio, mucho amor y mucho respeto, porque veo lo que ama a Dios. Y le hice una pregunta, le digo, ¿desde cuándo tú no celebras la Santa Cena?
Me dice, hace mucho tiempo. Y le digo, ¿sabías tú que es un mandato de Dios? Y me dijo, y le di los versículos. Y me dice, wow, hoy los voy a acompañar. Dice. Le digo, hazlo en tu casa, con tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque muchas personas no estamos ejerciendo la voluntad de Dios. Y eso me llamó la atención y les voy a confesar algo. Tengo mayor interés en invitar a celebrar la Santa Cena al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por los testimonios que hay cuando uno invoca la sangre de Cristo. Y por el poder que hay en esa sangre cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo. A veces hay momentos donde no sabemos qué hacer, tan críticos. Estoy hablando de algo crítico, de algo de que no hay tiempo para orar. Solamente para decir la sangre de Cristo, ¿no? Y hemos visto milagros. Personas que se han accidentado, en el momento del accidente claman la sangre del Cordero y suceden cosas divinas, ¿no? Y hay que tener siempre en nuestro espíritu esa habilidad de que la sangre de Jesús en nosotros hace un efecto, porque es una habilidad que pertenece a Dios y no lo usamos como un amuleto, lo estamos usando como lo que es la provisión dada por Dios. Y ahí leamos algo importante en Primera de Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2. ¿Sí le puede leer? El 14. Dice, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Estás leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. ¿Ya? Otra vez. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Fíjate qué tremendo la importancia de la madurez y de la fuerza. Nos escribe el apóstol a nosotros, porque habéis conocido al que es desde el principio. En la versión que mi esposa leyó versión Reina Valera, nueva versión internacional. No, esa es la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Y yo estoy leyendo en la nueva versión, la Reina Valera. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Sí? ¿Dónde permanece la palabra de Dios? En nosotros. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Sí? Y dice, y habéis vencido al maligno. No dice vas a vencer al maligno. No dice que vamos a estar en opresión del maligno. Dice que hemos vencido al maligno. Y luego, si analizamos el versículo, dice, les he escrito a vosotros porque sois, ¿qué? Son dice? Jóvenes en la fe. No, al principio. Hijos de Dios. Porque sois hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? No. Esta carta está escrita exclusivamente para los hijos de Dios. Y luego, porque conocen al Padre. Número uno, hay una
revelación en tu espíritu quién es el Padre. Ajá. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Fíjate, qué hermoso es darnos cuenta nosotros que hay un conocimiento de Jesús. Tienes conciencia en tu espíritu de quién es Jesús. Y es algo que te va a garantizar a ti una vida poderosa, porque habéis vencido al maligno, dice ahí. Tenemos la necesidad de vivir en la sana doctrina. No saber la sana doctrina, saberla vivir la sana doctrina, saberla aplicar, porque ahí mismo en el versículo 15 nos da una amplia explicación por qué se vence al mundo, mejor dicho. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tiene el amor del Padre en ustedes. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí está hablando de apreciación, amor. No dice que no disfrutes en esta vida, no vivas feliz en esta vida. No, sino que no te gobierne esta vida. Y aquí en esta vida ahorita lo que tenemos es un poder tremendo del maligno para esclavizar gente, esclavizar almas, controlar almas. ¿Con qué? Con la provisión del maligno, que miente, mata y destruye. Hay destrucción, primero te miente. Aún estoy hablando a cristianos que muchas veces nosotros no sabemos cómo sutilmente empieza un cambio en el corazón de nosotros. Pero veamos ahí mismo en el capítulo 3, versículo 14. Y es algo impactante esto, porque vosotros habéis vencido al maligno, dice, porque hay madurez en la fe. Pero la fe, vuelvo a lo mismo, no es que tú sepas la Biblia y que sepas, no, es ser hacedor de la palabra. Dice el 14 del capítulo 3, versículo 14. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Si amamos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabes? La realidad, ¿qué es la vida nueva? Que haber dejado dice, vivíamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos una vida nueva, y es una vida espiritual, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amar al hermano significa, claramente, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Amar al hermano, ahí especifica qué tipo de persona, al hermano. Jesús ama al pecador, pero no el pecado. Y aquí nos habla que amemos al hermano. Aquí no estamos hablando del pecador, estamos hablando del hermano. ¿Cuál es el hermano? Aquel que ama a Dios y honra la autoridad de Dios, honra la autoridad de la palabra y vive en la palabra. ¿Por qué? Porque si no sabemos discernir quién se hace pasar por hermano, porque eso existe, y nosotros tenemos que tener una reacción en nuestra vida espiritual, en el espíritu, para saber quién es un verdadero hermano. Y la manera más práctica que tú puedas ver o saber es ver el testimonio de su vida. Está edificando, siempre está trayendo provisión. Es de las personas que huye de lo que no le agrada a Dios, o se asocia con lo que a Dios no le agrada,
¿Por qué? Porque no puede detener uno doble vida. Llega el momento donde la persona, tarde o temprano, ¡pum!, se sale a la luz. Todo sale a la luz. Por eso uno debe de mantenerse en una comunión con Dios, obedeciendo a Dios. Y yo debo de amar al hermano, no juzgar al hermano, no patear al hermano, no deshonrar al hermano. ¿Cuántos hermanos ha habido en nuestras vidas que hemos conocido que nos extendieron su mano, que por ellos aprendimos algo? Ellos fueron provisión para nosotros. No estoy hablando solamente, no, en buenos consejos. Algo que aprendí y que me ha enseñado mucho el vivir el pastorado, ¿no? Hay personas que yo quiero ayudarlos, pero hay personas que no quieren la ayuda. Entonces cuando tú extiendes la ayuda, ahí me doy cuenta, y no valoran la ayuda, me doy cuenta que ellos no aman. Y aquí veo algo aquí tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarnos. No todos están interesados de que te vaya bien. Estoy hablando de cristianos. ¿Y por qué no están interesados si es un mandato que nos amemos? Yo no escribí la Biblia. Y en esta dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No estoy condenando a nadie, pero Dios nos mandó a amarnos en el amor de Jesús, sin comprometer la palabra de Jesús. No estoy hablando de tener misericordia, tener cordura, tener paciencia. Todo eso tiene que existir. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son personas que no tienen mucho conocimiento y están empezando su vida cristiana. Pero yo pienso con toda seguridad de que la salvación viene cuando nosotros podemos tener conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Blanquita, de cualquier mujer que tú le has hablado de Dios y que te dice con sus hechos no estoy interesado? Una vez visitamos un matrimonio, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Y fuimos con el propósito de presentarles la salvación. Y me recuerdo que ellos no quisieron. Nomás nos oyeron, pero no quisieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias con el futuro? Pues una catástrofe en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay una genuina relación con Dios. No aceptan la palabra de Dios. Pero hemos hablado con personas, ¿verdad?, que sí aceptan la palabra de Dios. Hoy es un momento muy especial para nosotros. Estamos viendo circunstancias. No por miedo tenemos que amar a Dios. No por miedo tenemos que amar a los hermanos. No, sino porque es voluntad de Dios. Hágase su voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Amar al hermano es hablarle la verdad. Decirle la verdad. Mira lo que dice ahí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aborrecer al hermano, cuando tú aborreces a un hermano, cuando tú aborrecer es totalmente ignorarlo, dejarlo, y principalmente los que donde Dios te asoció, dice, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo dice tu versión ahí? Aquí dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Está hablando del cuerpo de Cristo.
Está hablando de nosotros. Y eso es algo que muchas personas no nos hemos percatado del valor y la importancia que tiene de cuidar una verdadera relación con Dios. La Santa Cena nos enseña a nosotros a permanecer desligados, completamente desligados. Dice aquí en el 2.14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Sí? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué es que la palabra permanezca en vosotros? Continuar una vida de amor. Tenemos que crecer en el amor de Dios. Estaba leyendo el 2.14, dijiste, ¿no? Aleluya. Dice aquí: les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Qué tremendo es eso, ¿no? Y muy importante, yo veo en general, el cristiano en general, gloria a Dios, aleluya, hay una seguridad de la salvación. Pero si aborreces a un hermano, eres un asesino y no tienes parte en el reino de Dios. Te lo está diciendo la Biblia. Y estas son cosas que, pues, casi yo no los oigo en los púlpitos, pero es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque si no hay un perdón genuino y un arrepentimiento genuino contra una persona que es cristiana, que es hijo de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Es igual que si un órgano mío aborrece al otro órgano, ¿no? O sea, es autodestrucción, ¿verdad? Por eso es muy importante. Sí, aquí en la versión amplificada y en el 1 Juan 3:14 dice: y sabemos que hemos pasado de muerte a vida por el hecho de que amamos a nuestros hermanos, nuestros cristianos fellow, vienen siendo como compañeros. Dice: aquel que no ama permanece, y lo dice entre paréntesis, permanece y se mantiene continuamente en muerte espiritual. Le dice el 15: aquel que odia, abomina o detesta a su hermano en Cristo, de corazón es un asesino, y sabes que ningún asesino tiene vida eterna, viviendo, perseverando dentro de él. Y lo estoy compartiendo esto porque hay mucha gente cristiana que odia a un cristiano. Hay mucha gente porque no te gustó la manera de cómo procedió. Lo veo ahora en mi vida. He estado con matrimonios donde estamos tocando temas X y saco temas que Dios pone en mi corazón a hablar, donde la persona que está oyendo, está platicando con nosotros, se molesta porque no está de acuerdo con lo que es bíblico, ¿no? Al grado, nos tocó una experiencia no hace mucho donde una persona, después de la comida, ¿no?, llegó directamente a investigar y no sabía que lo que yo le había expuesto de corazón, y vino a la mesa esa plática en una comida, ¿no? Estamos comiendo y el hecho de que no conozcamos un tema bíblico a fondo no quiere decir que tenemos que tener coraje o un comportamiento inapropiado. ¿Por qué? Porque voy a investigar y punto, ¿no? Pero no tener coraje contra una persona, no tener rencilla contra una persona. Y veo que eso es algo muy común en muchos cristianos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se dicen cristianos y no están de acuerdo en muchas cosas de la Biblia.
Y no están de acuerdo por la sencilla razón de que ellos, no, su denominación o su ideología, no están de acuerdo, ¿no? Y por experiencia lo digo. Denominaciones completas que aborrecen, por decir, el que orar en lenguas, por decir, ¿no? Tienen odio contra hermanos que hablan en lenguas. Y dice la Biblia aquí, hey, y estas señales seguirán a los que crean, en mi nombre serán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Nomás porque ellos piensan que no es para todas las lenguas. En un solo versículo se basaron para aborrecer a miles de personas. Pero no obstante, hay un suicidio. ¿Por qué? Porque tienes odio contra esas personas. Y dice la Biblia, no odies a esas personas, son tus hermanos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros, por tener un concepto más alto, odiamos. Por estar con un tipo de fe sin un fundamento. Por eso es muy importante, dice la Biblia, escudriñarlo todo. Escudriñarlo quiere decir investígalo. Hay temas que de repente yo oigo y digo, pues es tema para investigar, ¿no? Pero no para odiar. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues como dice la Escritura, tomar lo bueno, dejar lo malo, para caminar una vida libres, felices, contentos. Tenemos que poner siempre en nuestro espíritu, en nuestro interior, fe en acción. Hacer lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer, si no tu carácter te va a ganar, si no tus ideologías te va a ganar, las costumbres van a ganar, el medio ambiente va a ganar, y no es el Espíritu Santo que te va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque tú estás sobreponiendo a un sistema, y es por eso que hay mucha gente que odia, que tiene odio, coraje contra personas y hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustó algo. Y yo leo esto y digo, ¿cómo podemos justificarnos contra una actitud que Dios no puede ser burlado, ¿no? Todos estamos ante los ojos de Dios. No hay nadie que pueda ocultar nada. Y dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así literalmente. Y como te vuelvo a repetir, necesitamos permanecer en la verdad. En el versículo 18 del capítulo 3, versículo 18, no sé si lo tengas a la mano. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Más claro, son hechos. Mostremos. Es plan de Dios que nosotros como cristianos tenemos que mostrar con hechos. ¿Yo me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque todo, dígame, ¿quién no se puede equivocar? Pero el hecho de que me equivoqué, no tengo razón para decir, oye, me equivoqué, perdón. Pero no irarme. No tener odio contra un hermano. Mira lo que dice luego. Nuestras acciones demuestran que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Cuando oramos, estamos confiados en la presencia de Dios. Estamos seguros que tenemos un diálogo bilateral. Yo puedo hablar, puedo callar, el Espíritu Santo va a tratar conmigo. Porque va a tratar conmigo. ¿Por qué va a tratar conmigo? Porque Él quiere hablar conmigo. Él quiere ayudarme, siempre llevarme a un crecimiento. Suceden cosas tan maravillosas en el Espíritu. Estuve con una persona ahora y así vino a mí. Enfrente de mí vino el decirle, tienes que descansar. ¿Y de dónde vino eso? Del Espíritu. O sea, no le está hablando Dios a él, pero le está hablando Dios a través de mí. Digo, necesitas descansar. Tú necesitas descansar. Muchas veces creemos que tenemos muchos problemas
Y es que realmente nuestro cuerpo está cansado con un estilo de vida, un tren de vida. Lo que te quiero decir, por eso te asocia a Dios con personas clave que nos amemos, nos ayudemos. Tengo talentos para ofrecer para el servicio del cuerpo de Cristo, ofrecerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Por eso, ¿de dónde vinieron las habilidades y los talentos, los dones, los regalos? ¿Para qué son? Para el reino. Vemos a jovencitos que aprendieron la música en la misma iglesia, ¿no? ¿Dónde están tocando? Allá en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca descubrieron cómo caminar un estilo de vida. Leo dice el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Así está escrito en el capítulo 3, versículo 21. Y en esto conocemos, en el 19, de la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Y seguimos nuestros corazones delante de Él. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Por eso es bien importante, si usted me está oyendo, reconcíliate con Dios a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de que vivamos apartados totalmente. Dios quiere que haya una armonía constante entre hermanos. Si hay hermanos que en cierta parte aman la palabra, pero en cierta parte aborrecen y pecan voluntariamente, ahí no me meto, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva a nosotros a apartarnos del pecado. No podemos vivir la palabra de Dios viviendo en pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es así. La Biblia nos exhorta a que nos apartemos del pecado. Me habla una persona por teléfono y me pregunta a mí, ¿usted ama al pecador? Así directo. Le digo, te contesto con un versículo bíblico. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, el pecador cree y se salva. Pero el pecador no cree y no se salva. Se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no tiene brújula, no tiene destino, no tiene camino, no tiene asociación divina con Dios. Pero Dios lo sigue amando. Dios no va a amar el pecado, pero sí al pecador. Y aquí estoy hablando ahora del cuerpo de Cristo, entre nosotros. Que nos amemos con la verdad, permanezcamos con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque eso lo estoy viendo hoy en día. Se ha convertido como simple y sencillamente cada quien hacer lo que quiere hacer. Y sé que todos un día vamos a estar frente a frente ante el tribunal del gran yo soy. Pues estás diciendo que alguien te preguntó si amas al pecador. Pues Dios vino por todos aquellos que éramos pecadores, ¿no? O sea, la misma palabra nos responde, ¿no? Nosotros no podemos tener nuestra opinión, pero nuestra opinión sale sobrando, ¿no? El que tiene la última palabra aquí es Dios y su palabra. Y eso es lo que tenemos que pues vivir, ¿no? Realmente. Porque sí, por ejemplo, todos tenemos diferentes puntos de vista en diferentes cosas, pero la palabra es la misma. Yeah. O sea, lo que yo piense o deje de pensar es independiente a lo que está establecido en la palabra. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que
dejarnos, pues, ¿cuál es la palabra correcta? Amar por Dios. Sí, pues, pero a lo que me refiero es que cada persona tiene un punto de vista, pues, diferente, o por tradición, o por costumbre, o por cultura, o edad, Okay. o región de donde vive, ¿no? Ah, pero en sí, la palabra es la base para todo, pues. Sí, viste en algo muy especial. La palabra es del Espíritu y para el Espíritu, no para nuestras culturas, nuestras edades. Exacto. O sea, esa es la dimensión del Espíritu. La palabra, cuando tú mueres y naces de nuevo, se supone que tienes que vivir en la palabra. Porque yo voy a venir ahora a aplicar un principio. Sí, pues, y por eso es la renovación del alma, pues, ¿no? En inglés le dicen la renovación de la mente. Ah, Uh-huh. es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, la renovación del alma, la renovación de la mente es conforme a la palabra, ¿no? No conforme a mis experiencias que yo vaya desarrollando a través de los años que voy viviendo en mi vida, o las experiencias, o el conocimiento sensorial que tenga, no, es conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el manual, ese es lo que nos da a nosotros el conocimiento verdadero, ¿no? De cómo tenemos que regir y basar nuestras vidas. Sí, la importancia, ¿no?, de permanecer en la verdad. Porque es en el hombre interior, pues, y el basarnos en la palabra es que nuestras almas obedecen la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos no, yo me puedo enojar, pero yo determino si me enojo o no me enojo. Sí, muchas veces pues tenemos el puro conocimiento sensorial porque hemos leído la palabra, ¿no? Pero otra cosa es cuando tú realmente estás viviendo las cosas, y es ahí donde tienes que sacar ese conocimiento y ponerlo por práctica, ¿no? Como decimos en la escuela, la teoría y la práctica. Muchas veces tenemos el conocimiento solamente como teoría, como conocimiento solamente sensorial, ¿no? Pero muchas veces no, como no hemos experimentado ciertas cosas de la palabra, muchas veces ignoramos, pues. Pero es ahí en donde conforme uno va experimentando y viviendo diferentes cosas en el espíritu, es conforme decimos, no, ahora sí tiene sentido este versículo, ¿no? Ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque ya viviste, ya tuviste una experiencia en ciertas cosas. Y muchas veces porque no experimentamos o no hemos tenido experiencias en ciertas cosas, muchas veces las rechazamos, pero eso no significa que esa es la verdad, ¿no? Ya. Eso es algo que puso Dios en mi corazón, exponerlo, hablarlo, ventilarlo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo la vida cristiana con autoengaño. No debemos. Podemos parar. Podemos decir, hey, voy caminando mal en mi vida, ¿no? Y necesito retomar el caminar correctamente. El caminar correctamente ante los ojos de Dios es muy fácil. Saber que estoy amando al prójimo, al hermano. Y amarlo con los hechos, con responsabilidad, con carácter. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amarnos. Ahora, el amarnos no significa tolerarnos cosas que están incorrectas, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Así como hay una responsabilidad en un matrimonio. Sí. Al hombre que comienza a adulterar, por ejemplo, en el matrimonio, comienza a irse con otra mujer, por decirlo, no nomás está violando los principios morales o espirituales, ¿no?, sino que está provocando una destrucción en su propia casa ya. Está llevando su casa a otro nivel. ¿Por qué? Porque la apreciación y el amor que se ha edificado lo está destruyendo, ¿no?, en los cónyuges, ¿no?
Los hijos están siendo marcados con ira, con dolor, con resentimiento de que el papá tiene otra mujer, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro proceder realmente conforme a agradar a Dios y su palabra. Por eso puse el ejemplo del matrimonio, pero ahora vete al reino. Aquí estamos hablando de un reino eterno. Esta vida es temporal, la física, pero la vida eterna es eterna. Y qué triste va a ser llegar un día al final de la película y digas, mi sistema no era correcto, por abandonar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros en un orden, nos mantiene en el cuidado, no practicando rituales bíblicos, no, sino en nuestros hechos cotidianos, en nuestro diario vivir. Es tiempo de que seamos portadores. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aportar, dar de lo que hemos recibido. Y dice la Biblia, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Por qué cambiar tu vida? Porque Dios hizo algo en tu vida. Vino una unción, vino el Espíritu Santo, trajo a ti. ¿Y qué hacemos? ¿Queremos la carne? No, sigue en el Espíritu en todo momento. Mantente en el Espíritu. Y vas a darte cuenta que vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de la Santa Cena. Vamos a hacer la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena. Pero dice la Biblia, analícese cada uno, chéquese cada uno. Verás, ahí está escrito en 1 Corintios, dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mi proceder, juicio y come, juicio, está escrito ahí. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Debilitados. ¿Por qué andan débiles en la fe? ¿Por qué? ¿Por qué deber ya de ser grandes hombres de Dios que estuvieran sirviendo al cuerpo de Cristo? No, están sirviendo a los negocios, están sirviendo a otras cosas, están entregando su vida a cosas terrenales. Deber de entregar su vida a las cosas del reino de Dios sabiamente, porque Dios nos llamó a eso, a que desarrollemos la sabiduría, y que esa sabiduría que viene de Él, que viene de lo alto, la de aquí es diabólica y terrenal. No digo que no hay que tener negocio, sino el orden, primero Dios y luego lo demás. Por eso lo invito a que juntos hagamos lo que la Escritura nos dice, probarse cada uno a sí mismo. Y así que lo invito a que ore conmigo, para que de esa manera si usted odia, tiene coraje, no está accionando, valorando aquellas asociaciones divinas, hágalo. El que te va a exaltar porque te humilla es Dios. Ok, vamos a orar, ¿qué te parece? Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Oramos, precioso Dios, conforme a lo que está escrito, mi Dios, en 1 Corintios, papá. Dice el examinarnos a nosotros mismos, porque hay consecuencias, precioso Dios, al vivir, oh Dios, sí, Señor, erróneamente, papá, no estando de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, precioso. Por eso, Padre, hoy en esta tarde, en esta noche, Señor, nos arrepentimos, precioso Dios, de todo aquello, Padre, que hayamos hecho, papá, tanto consciente como inconscientemente, Padre, que no es correcto, que no es recto, Señor, ante los ojos suyos, precioso Dios. Padre, invocamos la sangre del Cordero, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, y declaramos, Padre Celestial, que en usted, Señor, estamos completos, Padre. Gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que usted es un Dios bueno, Padre, que perdona siempre, precioso Dios.
Por eso, Padre, venimos con un corazón genuino, papá, delante de usted, mi Dios, invocando esa sangre preciosa de Jesús de Nazaret, papá, sobre cada uno de nosotros, precioso. El deseo de nuestro corazón, Padre, es estar en esa perfecta voluntad suya, papá, y el hacer hacedores, papá, de la palabra, el amarnos los unos a los otros, así como está escrito, Señor, no solamente de labios, Padre, sino realmente, Señor, ser testimonios vivientes cada día de nuestras vidas, precioso Dios. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, papá. Gracias, precioso Dios, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, mi Dios, que a través de la sangre, Señor, tenemos acceso directamente hasta el trono de la gracia, precioso Rey. Gracias, mi Dios. A usted damos toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues ahí dice en 1 Corintios, vamos a celebrar la Santa Cena. Si pueden tener ahí a su alcance el pan, el jugo, para poder celebrarlo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23, dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias te damos por este pan maravilloso, este alimento, Señor, que en memoria tuya lo hacemos, y en obediencia, Señor, recordamos el significado de este alimento y el valor del alimento en nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús comemos este pan. Puede comerlo. Dice el verso 25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, en acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder beber esta copa. En memoria tuya, Señor, hoy venimos unánimes, en el mismo espíritu, creyendo fielmente, Señor, el valor que tiene del beber de esta copa del nuevo pacto, de la verdad que nos corresponde como hijos tuyos espirituales, hijos de una redención total para ejercer un reino aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Dice 26: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Aleluya. Aleluya. Pues los amamos, te damos gracias a Dios. Te invitamos a que en sus redes sociales conviértase en un misionero virtual y comparte la página web de la iglesia, y invitar hermanos a que el martes que viene a las 6 de la tarde, y te invitamos a que puedas invitar en el área de tu casa personas ahí juntos, 3, 4 matrimonios, celebrar la Santa Cena y disfrutarlo, ¿no? Porque es algo que realmente debemos de estar haciendo, el cuerpo de Cristo, más que nunca en los tiempos que han pasado de la historia. Son tiempos de mucho cuidado en nuestro proceder espiritual, porque Dios nos está preparando para algo grande que está sucediendo por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar siempre firmes en la santísima fe, en la palabra, y vivir la realidad del reino de Dios, porque usted es un instrumento de Dios donde quiera que se encuentre. Cada uno de nosotros, a través de nosotros, Dios va a poder obrar.
Entonces nosotros necesitamos estar preparados y listos para poderle servir conforme Él nos guía. ¿eh? Amén. Pues bendiciones, un abrazo, que tengan una bendecida noche y nos vemos hasta el próximo servicio. Los Hasta amamos, pronto. bendiciones. Bendiciones.